En la Argentina importar nunca fue fácil. Cuando decimos importar, obviamente no hacemos referencia a que algo nos importe, sino a lo que hacen las empresas cuando compran algún tipo de insumo en el exterior. Nunca fue fácil porque para importar se requieren dólares, y los dólares en la Argentina son un bien más preciado que el oro durante la fiebre del oro en Estados Unidos. Siempre fueron escasos, siempre fueron buscados por todos, por el Estado para pagar compromisos, por las empresas obviamente para abastecerse, pero también por cada uno de nosotros, para atesorarlos, para resguardarnos, simplemente porque no confiamos en la moneda local. En los últimos tiempos en Argentina el dólar se volvió realmente un tema diario, de preocupación diaria. No hay dólares, entonces el gobierno instrumentó una serie de cepos, una serie de restricciones que fueron increyendo. Primero fueron para bienes, obviamente. Pusieron restricciones, permisos, pusieron plazos para poder traer mercaderías, pero con el paso del tiempo lo fueron perfeccionando. Y pusieron bajo la lupa uno de los ítems que nunca estuvo bajo análisis, que son los fletes internacionales. ¿Por qué no estuvo bajo análisis? Porque en realidad un flete, es decir, un servicio de transporte marítimo, todas las importaciones y exportaciones se realizan en más de un 80% por esta vía. No es una importación de servicios propiamente dicha, es un contrato de compra-venta entre privados. Pero por esa vía el gobierno se dio cuenta que salían más dólares de los necesarios. ¿Por qué? Porque se pedían ante el Banco Central una gran cantidad de dólares para pagar estos fletes, y en realidad los valores solicitados no se correspondían con la cantidad de importaciones que ingresaban en el país. Entonces el gobierno impuso un cepo a los fletes y toda la logística del comercio internacional dejó de ser como la conocimos hasta ahora. Bienvenidos a Lockout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lockout Trade Talks es un podcast de Lockout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lockout.com.ar. En el episodio de hoy vamos a tocar estos temas. Déficit comercial con Brasil. Los planes de Uruguay para dragar a 14 metros el canal de acceso al puerto de Montevideo y prepararlo para recibir buques de 400 metros de eslora. También Tecplata, la terminal de contenedores del Puerto de La Plata, que comenzó a operar con un buque de la línea naviera SIM con conexión a la costa este de Estados Unidos. Además, la sequía que provocó una merma en el ingreso de retenciones de casi un 50%. También la balanza comercial negativa de la Argentina. El primer semestre cerró con el segundo peor resultado de los últimos 20 años. Luego vamos a charlar sobre los costos ocultos en el transporte y la logística, que si bien están moderados, siguen creciendo. Por último, la importación en yuanes ya representa cerca del 20% del total en los últimos 2 meses. Las exportaciones argentinas a Brasil disminuyeron durante junio un 31% si las comparamos con el mismo mes del año pasado. Fueron un total de 927 millones de dólares lo que exportamos a Brasil, y las importaciones, es decir, lo que le compramos, ya casi tocan los 2.000 millones de dólares. Es decir, que las compras registran un aumento del 25%. De manera que el saldo de la balanza comercial con Brasil es de más de 1.000 millones de dólares, lo que representa el mayor déficit desde el año 2000, es decir, de los últimos 23 años. En los primeros 6 meses de 2023, el rojo para la Argentina subió a 3.580 millones de dólares. Si bien Brasil sigue siendo nuestro principal socio comercial. La baja en las exportaciones de este año radica principalmente en menores exportaciones de trigo y cebada, debido obviamente a la sequía, y también al tema de la exportación de vehículos automotores. Respecto de las importaciones, aumentaron las de soja, partes y piezas de vehículos automotores y las de energía eléctrica.
Argentina es hoy el cuarto país entre los mayores exportadores a Brasil. En los primeros lugares, obviamente, está China, Hong Kong y Macao, Estados Unidos y Alemania. Es decir, que caímos al cuarto lugar como proveedor de nuestro principal socio comercial. Además, la Argentina ocupa el tercer lugar entre los destinos de exportación brasileña. Adelante de la Argentina están China, Hong Kong y Macao y los Estados Unidos. Uruguay prepara el puerto de Montevideo para recibir buques de 400 metros de eslora y también planea dragar su canal de acceso a 14 metros. El gerente de Relaciones Institucionales de Terminal Cuenca del Plata, que es la empresa que explota el muelle C del puerto de Montevideo y es propietaria de la empresa belga Catoen Natie, en sociedad con la Administración Nacional de Puertos, comentó que están haciendo los primeros avances para recibir buques de mayor eslora, es decir, los Super Post Panamax, buques de 370 metros de eslora, que serían los más grandes que están llegando por lo menos al sistema de la Cuenca del Plata. De esta forma, en la actualidad la terminal especializada de contenedores TCP de la capital uruguaya va a atender barcos que oscilan entre los 300 y 350 metros con un calado de 14 metros. Recordamos que el puerto de Buenos Aires tiene un calado de acceso de 10 metros porque las obras que tendría que hacer el concesionario de la licitación de la hidrovía todavía no arrancaron. Lo tratado formaría parte de la ampliación de Terminal Cuenca del Plata, que, como decíamos antes, es propiedad en un 80% de la belga Catoen Natie y un 20% del Estado uruguayo. Esto triplicaría la capacidad del puerto de Montevideo, que busca, por todas las vías necesarias, transformarse en el hub del Río de la Plata y dejar bien lejos a los puertos metropolitanos de la Argentina, entre ellos a Buenos Aires y Exolgan. La obra, decíamos, es parte de la extensión del contrato de concesión que logró la empresa belga por 50 años adicionales y apuesta a inversiones que rondarían los 500 y hasta 600 millones de dólares. En línea con estas inversiones de la empresa Catoen Natie vía Terminal Cuenca del Plata, el gobierno uruguayo está viendo la posibilidad de profundizar aún más el canal de acceso al puerto de Montevideo para permitir cada vez mayores, o buques cada vez mayores, ¿no?, de mayor porte. Actualmente está autorizado una profundidad de 13 metros y esto lo tiene que coordinar con la Argentina, ¿sí? Pero la idea, el plan del gobierno de Uruguay es llevarlo a 14 metros, es una aspiración que viene desde varias administraciones pasadas y es un compromiso explícito que firmó el gobierno de Uruguay con la empresa belga. Durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el anterior, Uruguay negoció con la Argentina la profundización del canal a 14 metros y el entonces ministro de Transporte uruguayo, Víctor Rossi, anunció que la Argentina lo habría autorizado, ¿no? Pero esto todavía no está del todo firmado. El presidente de la delegación de Uruguay en la Comisión Administradora del Río de la Plata, es decir, esta comisión mixta entre la Argentina y Uruguay, Alem García, remitió la documentación digitalizada a la República Argentina sobre los 29 puntos de este proyecto. Pero la Argentina se demora y se sigue demorando, y esto tiene que ver con una razón política. Y tiene que ver también con el signo político de la administración en la Argentina, mientras el gobierno de Mauricio Macri fue siempre muy cercano a las aspiraciones del Uruguay, el gobierno de Alberto Fernández, y también con la influencia de Cristina Fernández de Kirchner, trató por todas las vías de separarse o plantarse ante Uruguay y sus aspiraciones. De hecho, el río y el puerto fueron parte de esta dicotomía o de mayor distancia entre los dos países. Tec Plata, la terminal de contenedores del puerto de La Plata, ya comenzó a operar con el buque de la naviera israelí SIM. El buque se llama Contship Key y ya hizo su primera recalada en la terminal de contenedores, que es propiedad de la empresa ICSI, que arrancó sus operaciones, si se quiere, su construcción en 2008, pero el primer buque tardó bastantes años en llegar. En 2019 comenzaron las operaciones con la naviera brasileña en Login. Finalmente, las nuevas autoridades de Tec Plata, comandada por el colombiano Juan Pablo Trujillo como CEO, lograron firmar un acuerdo con esta naviera que está casi, diría, en el top 12 o top 13 de las empresas marítimas a nivel global, y lograron lo que era quizás
el mayor desafío de la empresa de la terminal portuaria Tecplata: traer una línea internacional para hacer tráficos internacionales de manera directa. El hito se logró con el atraque de este buque en la primera semana de julio, que forma parte de un servicio que se llama Patagonia Express Service, que opera esta línea marítima SIM y cubre desde Tecplata hasta Houston en los Estados Unidos, tocando también el puerto de Ushuaia, que si bien cuando sube de Ushuaia recala en Tecplata, no hay tráfico de cabotaje allí. El buque de SIM tiene una capacidad para 1.000 contenedores, 1.000 TEU más precisamente, y tiene unos 147 metros de eslora. Embarcó en el recinto de Tecplata 100 contenedores, un total de 100 contenedores reefer en este caso, cargados con carne del frigorífico Frigorina, que está envasada al vacío, y su destino final son los Estados Unidos y también mercados de Asia, más precisamente China. Es carne de altísimo valor agregado, obviamente porque es carne envasada al vacío, carne sin hueso, que son los requisitos que tienen estos mercados importadores de carne argentina. Esto es una gran noticia no solamente para Tecplata, sino que fue realmente celebrada por las autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, porque durante varios años se tuvo que pelear o desmitificar varias cuestiones vinculadas a esta terminal. La realidad es que es una terminal que se encuentra alejada de los principales centros de consumo, tanto de importación como de exportación de la Argentina, que se ubican, si se quiere, en una línea imaginaria al norte de Retiro. Pero la terminal tiene una ubicación que quizás para la navegación tiene mayores ventajas, tiene 8 horas menos de navegación respecto del canal de acceso al puerto de Buenos Aires, pero la distancia terrestre son más de 50 kilómetros, se hacen bastante cuesta arriba, y históricamente la falta de una bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata que hiciera que el tráfico sea más eficiente y más rápido, obviamente, eso desmotivó a muchos cargadores a usar esa terminal como alternativa, y si no había carga, las líneas marítimas dejaban la opción para más adelante. Finalmente ahora 100 contenedores con carne, pero también con otros productos como aceitunas, como té, yerba mate, incluso madera de Misiones, llamaron la atención de esta naviera que con un barco chico, ¿sí?, pero con una regularidad asegurada de por lo menos entre 45 y 50 días, comenzó a darle aire y movimiento a la terminal del grupo filipino ICSI en el puerto de La Plata. El ingreso de divisas por retenciones cayó un 50% en dólares durante el primer semestre del año por la sequía. El fuerte impacto de la sequía continúa quedando en evidencia a través de distintos indicadores que miden el rendimiento de la actividad agropecuaria. En este caso, se conoció días atrás una importante merma en el ingreso de divisas en concepto de derechos de exportación durante los primeros 6 meses del año, es decir, cayeron las retenciones casi en un 50% medidas en dólares. Esto es un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario que reveló en base a información provista por la Administración Federal de Ingresos Públicos que en la primera mitad de 2023 se recaudaron poco más de 571.000 millones de pesos en concepto de derechos a la exportación. Esto es un 10% menos que lo registrado el año pasado, siempre medido en pesos, obviamente, pero en dólares 50% por detrás del año anterior. En la explicación que aporta el informe de la entidad rosarina, se remarca que la caída en las ventas externas de los complejos agroindustriales, segmento que representaron 9 de cada 10 pesos que recaudó el Estado en derechos de exportación el año pasado, fue el factor fundamental de la merma. Esta sequía realmente todavía, si bien ahora las lluvias volvieron a la zona núcleo y también se ve en la hidrovía por donde salen las exportaciones del complejo agroindustrial, mejoraron el nivel de las aguas, mejoraron la cantidad de toneladas que se pueden embarcar en los buques, el impacto siempre se siente varios meses después y recién ahora se están viendo cómo bajaron los ingresos por derechos de exportación, tanto en pesos pero sobre todo medidos en dólares. El informe detalla que en los primeros 6 meses de 2023 las declaraciones juradas de ventas al exterior disminuyeron de forma considerable entre los principales complejos. Las ventas de aceite y harina de soja cayeron entre un 40 y un 45%, las de maíz un 60%,
y las ventas de trigo pasaron de 11 millones de toneladas y media en el primer semestre de 2022 a prácticamente cero. Esto tiene un correlato: menos exportaciones, menos derechos de exportación, también significan menos importaciones, porque lo que generan las exportaciones son dólares y esos dólares son los que el Estado le da a los importadores, es decir, a las empresas que necesitan insumos para traer importaciones. El primer semestre del año también cerró con el segundo peor resultado de los últimos 20 años en la balanza comercial, es decir, el resultado entre exportaciones e importaciones. De acuerdo con los datos del intercambio comercial de junio que el INDEC ya dio a conocer, el nivel de importaciones sería similar al de mayo y las exportaciones serían levemente superiores, con lo cual el déficit del primer semestre rondaría los 3.000 millones de dólares, y esto equivale al segundo peor resultado de los últimos 20 años. Solo fue superado en la primera mitad de 2018 cuando las importaciones superaron a las ventas en 4.890 millones. El impacto de la sequía, como comentábamos antes, también fue letal y ello se redujo en una fuerte caída en las ventas externas que obligó a cerrar el grifo e instrumentar varios cepos en las importaciones debido a la falta de dólares. El aumento de la deuda comercial, sumado a la asistencia financiera de China a través de los yuanes, amortiguaron algo el impacto, pero aún así se perdieron las reservas. De cara al segundo semestre, las perspectivas no son alentadoras, si bien algunos economistas están proyectando un superávit para el periodo que va de julio a diciembre, será sobre la base de un mayor cepo a las importaciones, de nuevo debido a la falta de dólares. De esta manera, el año podría terminar con un rojo que no podría llegar a ser tan abultado, pero ello va a depender sobre todo de cuánto financiamiento pueda llegar a conseguir el ministro de Economía, Sergio Massa, en sus visitas a Washington, y también del swap que tiene la Argentina firmado con China, que le permite utilizar los yuanes para pagar importaciones, obviamente desde China. Otra de las herramientas que se venían barajando desde el año pasado para sortear la crisis es el aumento del crédito comercial privado, ya que los permisos de importación se están aprobando con fecha de pago a 180 días en su mayoría. Esto no deja de ser un mayor grifo a las finanzas de las empresas y también un incumplimiento de varios compromisos internacionales que tienen las empresas con el exterior, porque es una manera de decirle a sus proveedores: te voy a pagar, pero cuando el gobierno me lo permita. Los costos del transporte y la logística, si bien fueron moderados en la última medición, siguen creciendo. Este índice que elabora la Universidad Tecnológica Nacional, a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, dio a conocer la evolución del índice de costos logísticos nacionales que elabora para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos, y durante el mes de junio los costos en logística mostraron una baja con respecto a los meses anteriores. Sin embargo, mantienen un comportamiento con tendencia positiva que deriva del calentamiento de la economía en general. Esta baja moderada tiene algo que ver con los síntomas de recesión que está atravesando la economía argentina, aún con altos niveles de inflación, y de hecho lo que vemos es que el combustible mantiene un protagonismo elevado desde el comienzo del año, con un impacto del 5,52% en el índice, ¿sí? Ese es el peso que tiene el combustible en este indicador, pero las fuertes subas o las mayores subas se registraron en los rubros de seguros con un 20% de aumento, lubricantes con un 8% y material rodante con un 7%. Estas variaciones se suman a otras menores que dieron como un resultado un aumento de más del 50% en el primer semestre para los indicadores que mide la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos. Este aumento de costos de un 50% en lo que es transporte y distribución de todo tipo de bienes, productos y servicios para el consumo interno refleja también el dato bastante cercano a lo que es la inflación. Si hablamos de una inflación de más del 100%, bueno, si en 6 meses tuvimos un 50% en lo que es transporte y distribución solamente, eso nos da la pauta de que la inflación va a superar tranquilamente el 100% en 2023.
las importaciones en yuanes, la moneda china, ya representan cerca del 20% en el total de abril y mayo de 2023. Las operaciones en yuanes aprobadas por el Sistema de Importaciones de la República Argentina, o SIRA, en moneda china o yuanes alcanzaron en abril y mayo un 19% del total de productos que ingresaron desde el exterior, por un total de 2.721 millones de dólares. Esta es información que emitió la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, quien destacó que la alternativa de importaciones en yuanes da mayor fortaleza a las reservas y mejora las perspectivas de las reservas netas del Banco Central de la República Argentina. En comentarios por la red de Twitter, señaló que el Banco Central tiene una mayor libertad y capacidad de funcionamiento a partir del uso de la moneda china que se activa con el swap firmado con aquel país y le permite intervenir frente a aquellos que especulan con la situación económica. El Banco Central de la Argentina destacó que el uso del yuan en las operaciones de comercio exterior a partir del swap acordado con el Banco del Pueblo de China permitió un crecimiento de las operaciones comerciales cursadas en moneda local. De hecho, la autoridad monetaria de la Argentina precisó que se alcanzaron pagos en yuanes por 3.650 millones en lo que va del año y que desde abril pasaron a autorizarse operaciones por el equivalente a 2.900 millones de dólares, que van a ingresar en el mercado a partir de los próximos 90 días. Para entender por qué el gobierno decidió tomar estas medidas, es decir, imponer el SIRACE a los fletes, que terminaron poniendo en jaque la logística del comercio internacional argentino, cuyo desenlace incluso todavía es muy difícil de vislumbrar, nos tenemos que remontar por lo menos a hace algo más de 3 años. Si bien la aduana siempre monitoreó y penalizó a los exportadores e importadores que subfacturaban por un lado y sobrefacturaban por el otro, tanto para erosionar la base tributaria como para fugar dólares, generalmente esta fuga de dólares comenzó a evidenciarse en los últimos años y es el foco en el que puso la aduana, dirigida por Guillermo Michel, uno de las manos derechas del ministro de Economía, Sergio Massa. Pero en realidad hay que remontarse un poquito más atrás, con el regreso del cepo, diríamos en la época de Mauricio Macri, a medida que la brecha con el dólar blue se iba incrementando, las maniobras ilegales del comercio exterior, sobre todo en la importación, es decir, la sobrefacturación, llamó la atención de algunos actores, digamos, ajenos a la actividad del comercio exterior y de algunos operadores del comercio exterior que también vislumbraron un negocio que era altamente rentable, que terminó llamándose el rulo de la importación, primero, y el rulo de los fletes después. La comparación quizás puede sonar un poco forzada, ¿no? Pero tenemos que pensar esto como hace el narcotráfico, que se monta la logística del comercio exterior para mover la droga. De hecho, la droga se va en contenedores. Bueno, de la misma manera, se hicieron y fugaron divisas recurriendo a la dinámica importadora. Pidieron permisos para importar, importaciones no llegaron, pero los dólares sí salieron. Y el descontrol, quizás el más importante, tuvo el despunte durante la pandemia justamente. ¿Por qué? Porque a caballo, si se quiere, de la emergencia sanitaria y de la urgencia de contar con herramientas para el control de la enfermedad, se multiplicaron no solo los embarques de barbijos, de guantes o de todo tipo de insumos médicos, sino también se multiplicaron los valores de las facturas por esos barbijos, por esos insumos médicos y demás, y estaban totalmente disociadas de los valores internacionales del mercado. Ahora, si en épocas normales no alcanza el control, imagínate en tiempos de pandemia y de crisis cambiaria también, porque esto pasaba al mismo tiempo. Todo se desbordó durante la pandemia y durante esta crisis cambiaria. Se multiplicó el contrabando, se multiplicaron las infracciones aduaneras, es decir, cuando se declara que se trae una cosa y se trae otra, o cuando se traen menos cantidades de lo que se declara para girar más dólares, pero también se multiplicaron los delitos penales cambiarios, es decir, cuando los valores que se declaran ante la aduana no coinciden con los valores del mercado. Son todas prácticas
que tienen el mismo objetivo: sacar más dólares del país. Mientras los barbijos, por ejemplo, que sí llegaban, se acumulaban pero nadie los reclamaba, o se quemaban porque no había un cliente real que los hubiera demandado, o mientras los contenedores que decían que traían barbijos en realidad estaban vacíos, o traían telas, o traían juguetes, o traían productos de electrónica, o lo que fuera, siempre terminaba pasando lo mismo: se iban más dólares de lo permitido. Luego, otro factor de disrupción entró en la escena logística y cumplió los mismos objetivos de fugar divisas. ¿Por qué? Porque con la pandemia y la política de COVID-0 que tuvo China, es decir, China ante un solo caso de COVID positivo, cerraba todos los mercados, cerraba las fábricas, cerraba los puertos, y esto hacía que los barcos que tenían que ir a China a buscar mercaderías no pudieran ir a China, se generaban demoras de barcos en China, pero también los barcos que tenían que ir a China o salir no podían salir desde Estados Unidos, supongamos, y todo el mundo que generalmente está conectado con este sistema armonioso de buques y contenedores y puertos, se frenaba y paralizaba por decisión pura y exclusiva de la gran fábrica del mundo que es China, y terminamos viviendo una crisis de contenedores. Es decir, no era que faltaban equipos para transportar mercaderías, sino que no llegaban esos equipos a tiempo. Los barcos debían esperar semanas por cargar, los fletes se disparaban y tocaron valores récords. Bueno, es en este contexto de disrupción logística que algunos agentes de carga y algunos otros agentes apócrifos o falsas empresas comenzaron a ofrecer en la Argentina descuentos en dólares a los cargadores locales bajo la condición, y esto es muy importante, de que paguen los fletes en una cuenta en el exterior en dólares. Esto es importante, ¿por qué? Porque en la Argentina los fletes históricamente se pagaban en pesos, ¿sí? Aunque fuera un contrato de compraventa internacional, estaba armado de tal manera que las líneas navieras internacionales, con sus agentes locales, permitían cobrar en pesos. Después esos agentes locales iban al Banco Central y les decían: tengo que pagar este servicio, tengo tantos pesos, necesito tantos dólares, y se giraban después los dólares. Durante la pandemia, durante esta crisis con fletes valores récords, comenzaron a operar estos, si se quieren, pícaros que trataban de aprovecharse de la brecha cambiaria. Entonces ofrecían descuentos en dólares cuando en realidad podían pagar en pesos, siempre y cuando depositaran esos dólares en el exterior. Luego, esos dólares eran reingresados en la Argentina por los canales financieros o incluso canales no tan formales. Acto seguido los cambiaban en el mercado blue y con esos pesos iban después y hacían lo que hicieron siempre: cancelaban localmente un servicio a las navieras. Gracias a la brecha y a la escalada de las operaciones, iban logrando con estos descuentos ofrecidos ganancias siderales. El cargador, el que pagaba el flete, nunca se enteraba que este operador lo pagaba en pesos localmente. Les decían: pagá el flete afuera en dólares, depositá los dólares afuera, y ese flete obviamente se cancelaba. Pero lo que hacía este intermediario era tomar esos dólares del exterior, reingresarlos y ganar con la brecha cambiaria. A fines de 2022 y a principios de 2023, el drenaje de las reservas se tornó prácticamente insostenible. La aduana comenzó a redoblar las investigaciones sobre estos rulos y concluyó que la salida de dólares por la importación de servicios de transporte, es decir, por fletes, era excesiva y no guardaba ningún tipo de relación con los volúmenes de las mercaderías operadas y tampoco con los valores de los fletes internacionales, pero eso es otra historia. Una parte de la explicación dada por la aduana era cierta y la otra también era algo funcional al objetivo de frenar la sangría. Es decir, por un lado es cierto, el comercio exterior argentino permanece estancado desde hace más de 10 años, y por otro lado, la salida de dólares por fletes parecía reflejar un auge en contenedores, ¿no? Pero la verdad es que los fletes tienen un mercado transparente a nivel internacional. Y hubo una crisis entre 2021 y 2022 que hizo que toquen valores récord, ¿no? Por esta crisis que fue la mayor en toda la historia de la logística. Fuera o no fuera sólido el argumento que dio la aduana, que tomó en realidad un solo caso testigo de los giros realizados al exterior, pero bueno, eran giros realizados por una de las mayores navieras del mundo,
Hubo una realidad de operaciones ilegítimas de algunos que aprovecharon esta brecha y sobrefacturaron los fletes. Ahora bien, el tema es, ¿tiene la FIP y la aduana las herramientas suficientes para cruzar la información y rápidamente dirigir quizás con una precisión quirúrgica estas investigaciones, ordenar procesamientos o denunciarlos y que deriven en procesamientos? Sí, en realidad tiene estas herramientas justamente porque instalaron este sistema de CIRAS y de CIRASES con ese objetivo, tener base de datos para el control, monitoreo y trazabilidad en tiempo real de todas las operaciones. Ahora, si tiene todas estas herramientas, que incluso se cruza información con la Secretaría de Comercio, incluso con todo el registro contable que lleva adelante el Banco Central solicitando información a la banca privada, si tienen toda esta matriz que se alimenta de declaraciones juradas, que se monitorean en tiempo real y demás, ¿por qué entonces aplica un cepo universal donde las empresas que están en regla y con una trazabilidad, si se quiere, contable, aduanera y sin fisuras, sufren las mismas restricciones? O sea, ¿cuál es el motivo? Bueno, el motivo es que el mismo gobierno lo reconoce, no hay dólares. Entonces, hay un dato que sí justifica el accionar oficial. ¿Por qué se ofrecía pagar afuera un servicio que siempre se cobró acá en pesos? Para la aduana la explicación está en la voracidad, si se quiere, de estos operadores o en el surgimiento de nuevos operadores que se aprovecharon de la brecha. Pero la realidad es que la guillotina le cayó a todos por igual. Y ahora para autorizar una operación el gobierno se toma por lo menos 60 días para investigar a fondo quién pide qué cosa, por qué valor y demás. No solamente se toma ese tiempo, sino que después, una vez autorizado, hay que esperar otros 90 días para girar esos dólares conseguidos al mercado oficial y cancelar el flete. La verdad es que ante esta movida, las navieras internacionales dijeron, bueno, basta, no cobramos más en pesos en la Argentina, con este tipo de delay de 90 días para poder girar al exterior. Nosotros no vamos a asumir un riesgo cambiario de esta naturaleza porque vaya a saber uno qué dólar o qué cotización va a tener el peso dentro de 90 días, cuando los pesos los recibo hoy. Entonces, a todos los operadores, los cargadores o los agentes de carga no les quedó otra que tratar de pagar en el exterior esos servicios de flete que las navieras dejaron de cobrar localmente. Así comenzaron a proliferar distintos tipos de cambio, los conocidos como dólar container. Las navieras que seguían aceptando pesos no tomaban el valor del dólar Banco Nación tipo vendedor. Ponían un dólar muy cercano a el dólar financiero o muy cercano al dólar blue incluso. La realidad es que esta situación prácticamente paralizó durante más de un mes las transacciones, si se quiere, en cuanto a giro de fletes y al recibo de contratos por parte de los agentes privados. Pero en los últimos días parece que una de las principales navieras del mundo le dio al ministro de Economía la señal que más estaba esperando. Podrían dar marcha atrás con esta decisión y podrían volver a cobrar en pesos. Sería, si se quiere, un oasis o una calma en esta turbulencia que viene generando el dólar en la logística del comercio internacional argentino. Y así, entre dólares, cepo y yuanes, nos vamos despidiendo de este episodio. Gracias por conectarte a Lookout Trade Talks. Hasta la próxima semana. Este fue otro episodio de Lookout Trade Talks, un podcast de Lookout. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lookout Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontrarnos en nuestra web, lookout.com.ar.